Dios les bendiga, hermanos, una vez más en Tomando Decisiones Sabias. Estamos gozosos de estar una vez transmitiendo un domingo más para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar nuestro servicio con dos hermosos cantos. Uno se titula Venimos a la fuente de tu espíritu. Si usted lo sabe, gócese en el Señor, alabe al Señor para que podamos nosotros juntos glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosos son tus obras para mí. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive y al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para ti. Gloria a lo alto, gloria al que reina, gloria al que vive, al que ha de venir. Cuán asombrosas son tus obras para ti. Venimos a la fuente de tu espíritu. Cuán asombrosas son las obras de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. El segundo canto se titula Tu mirada. ¿Dónde nos podremos esconder de la mirada de nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice que Dios es omnisciente, sea donde quiera está. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llene de tu paz. Sé que la felicidad de nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, del verso 9 al 17. Del verso 9 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios y así posteriormente vamos a orar por este precioso mensaje que el Señor nos ha dado. El título de este mensaje es La santificación o la santidad del pueblo de Dios. Vamos a darle tiempo para que usted encuentre el pasaje del capítulo 6 de Primera de Corintios.
del verso 9 al 17. Del verso 9 al 17. Vamos a darle lectura y así posteriormente vamos a orar. Déjenme acomodo un poquito en mis apuntes. Vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al 17. Dice así la palabra de Dios: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu, es con Él. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Señor, una vez más, buscando su rostro, mi Señor, una vez más, mi Señor, humillados delante de su presencia, mi Señor, pidiendo dirección para este tema, mi Señor. Padre, permita que esta palabra caiga en tierra fértil, esta palabra, mi Señor, pueda ser multiplicada hasta 100%, mi Señor. Padre, estamos, mi Señor, delante de tu presencia, pidiéndote y implorando, mi Señor, por esta nación, mi Señor, Padre, para que usted obre en ella, mi Señor, y Padre, que obre, mi Señor, en la humanidad, mi Señor, para que puedan conocerte, mi Señor, a través de tu hermosa palabra. Pues ahora, pues, bendice este tiempo, y Padre, que tú me lleves de tu mano, mi Señor, unge mis labios, mi Señor, y Padre, buscamos agradarte, en el nombre de Cristo Jesús, amén. El título, una vez más, es la santificación o la santidad del pueblo de Dios. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Bueno, la palabra santificación muchas personas la asocian en la religión o en objetos. Sin embargo, la santidad para el pueblo de Dios, para el pueblo creyente, es vivir apartados para el Señor. De tener un estilo de vida de acuerdo a los estándares y la voluntad de Dios. Dios desea que sus hijos reflejemos en la santidad de nuestro Señor Jesucristo, que seamos el reflejo, que seamos la imagen. Por eso el libro de Génesis 1:27, cuando Dios decidió crear al hombre, lo creó a la imagen y semejanza de Él. Por eso es importante la santidad para todas las personas. Entonces, la santidad es una palabra que muchas personas la asocian, como lo dije al principio, en objetos, en ídolos, en muchas cosas que entre comillas, pues reflejan algo de que representa a Dios. Aunque para Dios la santidad significa vivir apartados, vivir una vida que sea santa, agradable a Él. Sin embargo, ya que por nuestra naturaleza caída, el libro de Jeremías nos da una imagen o nos da un ejemplo de cuál es el corazón del hombre, o cómo es el hombre actúa, o cómo es el corazón del hombre
en su totalidad, en su diario vivir. Dice el libro de Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y eso lo vamos a ver, usted lo puede ver en el libro de Jeremías capítulo 17 en el verso 9. Jeremías enfáticamente dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y por ende y por consecuencia de eso, Pablo a los Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por ende, la sociedad busca siempre estar haciendo cosas que a ellos les agradan. Aunque saben que su caminar no los lleva a nada bueno, el corazón del hombre es engañoso, es perverso. Y siempre va a buscar hacer su propio camino, buscar hacer su propia voluntad. Dice la epístola de Pablo a los Corintios es una carta para corregir un malentendido que había en el pueblo de Corintios. De hecho, las dos cartas que fueron escritas, la primera carta para los Corintios, la segunda carta de los Corintios, fueron realmente cartas de amonestación para el pueblo de Corintios por su manera de vivir. Dice la primera carta de los Corintios, que Pablo hace a ese pueblo, a esa iglesia, es para corregir sus malos entendidos acerca de la fe y de la piedad que la iglesia había llegado a creer. Similares cosas hoy en día, sin embargo, tristemente lo quiero decir, nuestras iglesias están pasando por ese tipo de transición, vamos a ponerle de esa manera, que Dios no quiere que busquemos transformar la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea transformada a la imagen de Dios, no a la imagen que nosotros queremos dar al ser humano. Este tema salió por este mes que sin lugar a duda muchas personas celebran este día de Halloween. Muchas iglesias participan de una manera u otra. Me ha tocado escuchar a varios hermanos que sus iglesias, sus membresías, su pueblo, su comunidad como cristianos reparten dulces dentro de sus iglesias para que así los miembros de la iglesia no salgan a participar directamente dentro de esta celebración que es una abominación para nuestro Señor Jesucristo y para la obra de Dios. Pero más sin embargo es una manera de ser disfrazada que no deja otra cosa de dar a entender a la gente que se está participando de este evento tan abominable a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ser enfático en esto. Pablo amonesta al pueblo de Corintios porque el pueblo de Corintios tenía la costumbre de agarrar todo tipo de vientos, de doctrinas y las hacían propias para la iglesia. Y es hoy en día lo que realmente se está viviendo dentro de nuestras iglesias. Cuando Dios nos dice que busquemos la santidad, que busquemos ser a la imagen como Él nos creó, que lo busquemos de esa manera. Y es triste darnos a entender, es triste darle a entender a la comunidad que indirectamente nosotros no estamos participando de eso cuando realmente lo estamos haciendo. Dios no se agrada de ese tipo de cosas. Dios siempre nos dice que nosotros debemos de buscarle a Él de corazón y hacer su voluntad. Y en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de transformaciones a la iglesia, cuando Dios no nos ha llamado a nosotros a transformar la iglesia. Cristo es el que nos ha llamado a que nosotros transformemos nuestra manera de pensar a su manera de pensar. Ahora, el verso 9, Pablo habla al pueblo de Corintios y del verso 9 al verso 10,
Pablo enumera un sinfín de pecados para darnos a entender lo que realmente a Dios le preocupa que el pueblo de Dios esté participando. La serie de pecados que Pablo enlista no es para darnos a entender a nosotros que eran unos pecados, los pecados más peligrosos. Simplemente Pablo los enumera, se los pone en la mesa al pueblo de Corintios, pero en realidad todo el pecado es pecado para Dios. Aún la mentira es un pecado y es contado entre todos estos que vamos a leer ahorita. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos. Es bien tremendo como Pablo enfatiza claramente muchos de las maneras de vivir, de las costumbres del pueblo de Corintios que estaba adoptando. Ahora, ¿cuál era el propósito de Pablo de enumerar todos estos pecados? Bueno, no era de presentar los pecados más graves, pues para Dios todos los pecados son pecados. Pecado es pecado. Ahora la pregunta sería: ¿Dios perdona todos los pecados? Dios perdona todos los pecados. Tanto puede perdonar el pecado de una persona que miente, tanto puede perdonar a una persona que mata. Pero hay un solo pecado que Dios no acepta. Dice en Marcos 3, 28 y 29: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de su juicio eterno. Dice: ¿no sabéis que los injustos, o sea, no sabéis que las personas que no han sido lavadas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, las personas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, no heredarán el reino de Dios? Y luego dice ahí un lado, Pablo usa una palabra muy importante, muy fuerte, aunque cuando nosotros lo leemos ligeramente, pero es una palabra muy fuerte. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero usa una palabra que sin lugar a duda es tan fuerte. Dice: no erréis. La palabra erréis quiere decir apartarse, deambular, desviarse, distraerse, engañarse, equivocar, faltar, vagabundear. Y yo tengo una mucho más fuerte: fracasar. Cuando Pablo usa esta palabra, está usando una palabra para golpear el corazón del pueblo de Corintios. A veces es importante nosotros ser directos con nuestros hermanos para que puedan entender que lo que nosotros estamos haciendo, o lo que nosotros estamos participando, o la transformación que nosotros le queremos dar a la iglesia, cuando no es la voluntad de Dios, nosotros debemos usar palabras como estas. Porque tenemos que dar al corazón del hermano y darle a entender que de lo que nosotros estamos participando no es agradable a Dios. Por eso Pablo usa esta palabra, dice: no erréis. Y ellos entendían bien esta palabra. Ellos entendían muy bien esta palabra. Como muchos de nosotros la entendemos, pero sin embargo a veces nosotros le damos un matiz un poco superficial para no darle el matiz que debe llevar la palabra.
Pablo la usa con autoridad para golpear el corazón del pueblo de Corintios. Pablo la usa con autoridad para sembrar los cimientos del pueblo de Corintios. Y Pablo les apunta con el dedo la llaga y les dice, esto es lo que ustedes están haciendo. Y les dice, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los ávaros. No heredarán el reino de Dios. Y Pablo, cuando le habla al pueblo de Corintios y le apunta a la llaga y le dice lo que están haciendo, Pablo busca suavizar y decirle, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pablo les recuerda que su viejo hombre ya había pasado, que ellos habían sido lavados y ya habían sido santificados, o sea, ya habían sido apartados para Dios, que Dios ya los había justificado de todas esas faltas que ellos habían cometido, de todas las faltas que nosotros como seres humanos habíamos cometido. Dios, cuando vinimos nosotros a los pies de Cristo, Cristo nos lavó. La Biblia dice que la preciosa sangre lava todos los pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El libro de Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pablo al pueblo de Efesios? Que cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, cuando se nos presentó el plan de salvación, cuando se nos presentó el plan maravilloso de Dios hacia nuestras personas, cuando Dios usó estos hombres, estos guerreros para hablarnos del amor de Cristo, y nosotros entendimos el amor de Cristo, dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravillosa noticia saber que nosotros le pertenecemos a Dios. Qué maravilloso noticia de saber que el sello es algo significativo, que solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede abrir, estando en la presencia de Él. Pablo continúa en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, después que le enumera todos esos pecados, todas esas costumbres que el pueblo de Corintios había agarrado, había tomado, había hecho parte de su diario vivir. Dice, todas las cosas me son lícitas. La palabra lícita dice que quiere dar a entender que está permitido por la ley o conforme a la moral. Y aquí es donde yo quiero tomar un poquito de tiempo para que podamos desarrollar esta palabra lícita. Hoy en día hemos estado mirando a través de los años como van pasando, vemos el pecado en el ser humano, y no quisiera enumerar los pecados que la gente está adoptando, pero vemos a través de los años, a través del caminar en Cristo, a través de caminar en este mundo, vemos la gente adoptando costumbres y tristemente los vamos viendo como algo normal, como algo parte de la sociedad, como algo que es nuevo. Adoptamos dichos como, si no le estoy haciendo daño a nadie, no hay de qué preocuparse. Por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Dice, sí, está bien, son conforme a la ley o conforme a la moral, pero no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar. Y aquí es donde Pablo le dice al pueblo de Corintios, hey, todas estas cosas que ustedes han adoptado, no debemos dejarnos dominar por ellas. Al menos yo no me voy a dejar dominar, dice Pablo. Pablo empieza con un dicho. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dice, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Pero tanto al uno como a las otras, Dios las destruirá. Yo quiero decirte en este momento que todo lo que nosotros hagamos, independientemente que tu pensar sea que lo estás haciendo para Dios, algún día Dios lo va a destruir. Y algún día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y algún día Dios, tú y yo vamos a dar cuentas de qué fue lo que hicimos. Dice, Pablo continúa diciendo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Qué impresionante. Qué impresionante. Pablo le está diciendo al pueblo de Corintios, y nos dice a nosotros, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el hogar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso Pablo le dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice, Dios que le levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Y eso es lo que nosotros debemos de entender cuando nosotros tomamos decisiones y cuando nosotros vemos cosas que para otros son normales. La pregunta siempre sería, ¿es agradable a Dios? Dios se agrada de que nosotros tomemos las cosas a nuestra manera. Quisiera que transformemos la iglesia a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Y como yo lo he dicho más que 2 veces aquí en este espacio, no todo lo que hagamos le agrada a Dios. Independientemente que su corazón o su pensamiento esté en querer agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Pablo nos enumera a nosotros, le enumera al pueblo de Corintios algunos de los pocos, porque son muchos de las maneras en las que nosotros transgredimos la voluntad de Dios. Pablo les enumera algunas, por decirlo así, y que para ellos era ya algo normal. Como para nosotros hoy en día, ver tantas cosas, ver la juventud, ver cómo los jóvenes poco a poco se van olvidando de su propio físico, transformando su propio físico cuando Dios nos dice que nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Y cómo nosotros a veces como padres aceptamos a nuestros hijos que transgredan, que forniquen con su cuerpo. Es triste pensar en una sociedad que se ha olvidado de Dios. Es triste pensar de una sociedad que mire la santidad tan superficial. Cuando la santidad no es un esfuerzo que tú quieras hacer, porque dice la Biblia que Dios hace el querer como el hacer en la persona. No es lo que nosotros creemos o pensamos que es bueno para nosotros, sino lo que Dios cree que es bueno para nosotros. Es triste pensar, una vez más quiero enfatizar en eso, es triste pensar en una sociedad sin santidad. Porque poco a poco, paso a paso,
nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Yo les animo, mis hermanos y mis hermanas, que en este mes, que es un mes donde se celebra rituales para el enemigo, no participes de ellas. Por muy inocentes que sean, no permitas que tu iglesia lleve a cabo ese proceso. Busquemos la santidad de Dios, busquemos apartarnos para Dios. Nosotros no somos unos objetos como muchas personas miran la santidad cuando lo relacionan con un objeto, con un mono. La Biblia dice que cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, Cristo nos dio vida, nos dio libertad. Nosotros no estamos muertos. Busca la santidad, mi hermano, mi hermana. Busca hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Cristo te ama. Cristo quiere que nosotros volvamos a los caminos de Dios, a sus caminos. Cristo quiere que la humanidad conozca a nuestro Dios a través de nuestra santidad, a través de nosotros buscar hacer la voluntad de Dios. Yo quiero dirigirme a ti, mi amigo, mi amiga, en este momento. Santidad quiere decir apartarse para Dios. Santidad significa un estilo de vida. Y esa santidad no la puedes obtener por hacer buenas obras. Esta santidad no la puedes obtener por cualquier esfuerzo que tú hagas. Esta santidad no la puedes obtener tú siendo una persona religiosa. La santidad solamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato cité un versículo clave, Efesios 1:13. Dice que desde el momento que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la palabra creer es la antesala de recibir. Es decir, yo te creo y te acepto. Porque cuando uno cree y no sigue, es un creer a medias. Dios no te quiere a medias. Dios quiere que tú le abras tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye y abre su corazón, abre su puerta, entraré en él y cenaré con él. ¿Sabes qué tan lejos está la santidad? Al estirar tu mano nomás está. Decirle, Señor, entra en mi corazón. ¿Y sabes por qué yo me tomo el tiempo cada vez que entramos a este espacio de presentarte a Cristo? Porque tú no tienes tu vida comprada, nadie la tenemos. Tú puedes estar ahorita aquí, pero mañana no puedes estar. Tú en este momento puedes estar platicando, conviviendo, pero ¿sabes qué? Solamente Dios sabe si tú vas a pasar a la presencia de Dios. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Lo que este versículo dice es que en vida tú tienes que hacer una decisión, tomar una decisión de seguir a Dios, de recibir a Cristo o vivir una vida separada en Cristo. Cristo te ama. Cristo quiere que tú le entregues tu corazón. Si tú estás listo, mi amigo, mi amiga, para recibir a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos y di esta oración para que el Señor venga a morar en tu corazón y Él te selle con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar. Repite esta oración. Padre Santo y amoroso, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón. Sé el Señor de mi vida y gracias por darme una salvación. Gracias por entrar en mi corazón y ser el Señor de señores en mi vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta decisión, yo te felicito. Ahora lo que yo te pido es de que tú busques una iglesia donde tú te puedas congregar y que te hablen del Dios de la Biblia.
al Cristo de la Biblia y al Espíritu Santo de la Biblia. Porque hay muchas gentes que te van a hablar de Dios. Hay mucha gente que te va a querer presentar a un Dios. Pero el único Dios verdadero, el único Jesucristo verdadero, el único Espíritu Santo verdadero lo vas a encontrar a través de la santa palabra de Dios. Yo te animo que busques una iglesia donde te hablen de la Trinidad. Y si no, mándame un mensaje. Estaremos orando por ti y podemos para buscarte ayuda. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para su vida. Dios les bendiga.